damos la bienvenida de parte del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Facultad de Derecho. Para nosotros, en la división de Universidad Abierta, es un motivo especial de gusto contar con la disertación de la maestra Aida del Carmen San Vicente Parada. Es una distinguida académica de nuestra facultad y el día de hoy ella nos va a hablar sobre un tema muy interesante y que de unos años para atrás ha tenido mucho auge, que debe ser incluso desde mucho antes, pero bueno, lo tenemos ahora y precisamente es con el tema la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad. ¿Son derechos humanos en un plano horizontal? Es una materia muy interesante. De alguna forma, permítame darle lectura. Si leyéramos el currículum tan extenso de nuestra maestra, la verdad es que pues, nos llevaríamos el tiempo de la conferencia. Permítame dar un breve resumen nada más introductorio de su destacada actividad académica. La maestra Aida del Carmen San Vicente Parada es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En ellas, en las dos, obtuvo mención honorífica. Tiene estudios en Pedagogía, realizados en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. Ella está adscrita al Seminario de Derecho Penal y es vocal fundadora del Grupo de Retórica y Argumentación Jurídica, también de nuestra facultad. Cuenta con el reconocimiento al estudiante de alto rendimiento académico de licenciatura en Derecho en el año 2011. Fue declarada apta en el concurso de oposición en la materia de acto jurídico y de personas. Es catedrática de Derecho Civil, Derechos Humanos en nuestra Facultad de Derecho, también en la División de Universidad Abierta, en la Barra Nacional de Abogados, en la Escuela Nacional de Enfermería y Justicia, en la Universidad de Valle de México, también en el Instituto de Investigaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado Federal. Es autora de guías de estudio en las materias de teoría del acto jurídico y del diseño instruccional de las plataformas educativas, del acto jurídico y acto jurídico para la UNAM. Indudablemente que ella tiene destacadas diversas publicaciones, entre otras, el marco legal de las voluntades anticipadas en México y derechos de la personalidad y dignidad. Además de que participa en diversas revistas, entre otras la revista de la revista jurídica Amicus Curiae, y también ha realizado diversas ponencias, no nada más en nuestra facultad, sino también fuera de ella. En fin, ha sido coordinadora de coloquios destacados también y cuenta con diversos cursos que se dan en la UAED respecto a creatividad y educación, aula virtual, etc. Ya no quisiera darle una lectura, les ruego una disculpa, pero para nosotros es muy interesante escuchar su disertación y sobre todo que ustedes tengan la oportunidad de hablar de una maestra tan joven y con tanta capacidad y con tanta trayectoria dentro de nuestra universidad. Los dejo con ustedes a la maestra Aida del Carmen San Vicente Parada. Por favor, maestra. Muchas gracias. Vamos a ver este tema. Es un tema, como les comentaba a nuestras alumnas, es un tema un poco complicado, lo vamos a sintetizar mucho. A mí me encantaría que abundaran, y de hecho más bien esta conferencia es una invitación a que abunden en la materia, ahora sí que a darles morbo pero académico, ¿no? Y que vayan y busquen más sobre el tema, porque es un tema muy interesante y ahorita está sonando mucho por la reforma que hemos tenido y por este cambio de paradigma. Para mí, paradigma es hablar de algo muy estático, me gusta más hablar de un enfoque nuevo en el derecho, porque el enfoque es más flexible, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo que estemos hoy aquí? Bueno, vamos a identificar cuál es la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad. Y bueno, ¿qué son los derechos de la personalidad? Bueno, son todas aquellas proyecciones
psíquicas que la persona tiene de sí misma y que a la vez tiene la sociedad de ella, ¿no? Respecto de una estima dentro de la sociedad. Ahorita vamos a abundar más en el concepto. Lo que quiero es darles una introducción, porque más bien antes tengo que empezar por otros señalamientos antes de meterme a lo que son derechos de la personalidad. Entonces, estos derechos conforman lo que es el patrimonio moral. Este patrimonio que es intangible, inalienable, intransmisible, entonces es una parte del patrimonio, y el patrimonio, como nosotros lo sabemos, es un atributo de la personalidad, ¿okay? La personalidad en materia jurídica, bueno, en materia civil, también es jurídica, que es de esos conceptos generales que tenemos. Bueno, que es la personalidad, es la armadura jurídica con la que la persona se proyecta en la vida jurídica. Entonces, de esta personalidad está conformada por ciertos atributos, son 6 para las personas físicas y 5 para las personas jurídicas o colectivas, mal llamadas personas morales. Bueno, y uno de ellos es el patrimonio. Dentro del patrimonio, que es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones cuantificables en dinero, vamos a encontrar una parte que se llama el patrimonio moral. El patrimonio moral es una acepción que viene del derecho italiano, ¿no? Y digamos, es aquello que no tiene un valor como tal económico, pero que sí repercute en la persona, ¿no? Entonces de ahí que digamos, bueno, es un patrimonio moral que puede ser menoscabado y dañado, sí, y por eso de hecho lo tiene que proteger y darle un estatus jurídico, ¿no? Ahora, para nosotros determinar, porque yo durante mucho tiempo, cuando a mí me enseñaron derechos de la personalidad en mis lecciones de derecho civil, cuando me dijeron los derechos de la personalidad son al honor, a la vida, al nombre, al trato digno del cadáver, yo dije, bueno, suena un poco a discurso de derechos humanos, pero ¿qué hacen ellos ahí si es derecho civil? Entonces de ahí me vino a mí esta pregunta, dije, bueno, entonces ¿cuál es realmente su naturaleza jurídica? Y bueno, me puse a investigar, a la fecha lo sigo investigando porque no he cerrado la investigación. Esto lo planeo sacar para mi doctorado, pero bueno, empecé a investigar y dije, bueno, ¿de dónde emanan estos derechos? ¿No? Ya dijimos aquí un lado un poquito de derecho civil, pero aparte, ¿de dónde emanan? ¿Por qué darles esta estima? ¿Por qué cuidar tanto al honor, al derecho a la vida, al nombre? ¿Por qué? Entonces, bueno, hay un concepto, más bien valor, que ahorita está operando muchísimo, ¿no? Y nos está ayudando mucho, es el valor, porque para mí no es principio, es el valor, aunque la Constitución y tesis aisladas de la Suprema Corte dicen que es un principio, para mí no, para mí es un valor, y bueno, luego explicaría las diferencias, pero la dignidad, ¿no? Y ahorita todo el mundo lee dignidad y la dignidad, y qué pasa con la dignidad. Bueno, la dignidad se ha estudiado desde muchos enfoques y tenemos que empezar a partir de ella para entender cuál es la naturaleza de los derechos de la personalidad y después estudiarlos a fondo. Entonces primero por eso voy a empezar, lo que no quiero es que se extravíen en el tema, entonces por eso les doy este hilvanado del tema. Entonces, bueno, ¿qué es la dignidad? La dignidad se ha estudiado mucho, hay infinidad de documentos que la resguardan, es un tema bellísimo, a mí me apasiona mucho, yo digo que es el mejor legado que nos dio el humanismo en la modernidad, y es ahora lo que nos liga con la posmodernidad, donde ya no encontramos un proyecto de humanidad como tal, ¿no? Pues por eso es muy importante que conservemos, si bien la modernidad no fue tampoco lo mejor y tampoco la posmodernidad, ninguna de las dos son lo mejor, pero sí podemos decir que uno de los grandes cadenitas o uno de los grandes legados que tenemos de la modernidad dentro del humanismo es la dignidad. Porque antes se hablaba de dignidad del derecho romano, pero por los cargos, los dignitas, ¿no? Los cargos que una persona tiene, y eso le da un estatus legal, ¿no? Y un estatus en sociedad. Pero después empezaron a hablar, y uno de los primeros, a quien yo admiro mucho, es Pícoro de la Mirandola. Dice, bueno, era un genio, a los 25 años ya había escrito muchísimo, ¿no? Era también llamado de la concordia, le decían, porque lo que quería llegar a acuerdos y no estas divisiones y estos fundamentalismos que se crean. Y entonces él, de la dignidad del hombre, escribe y dice, bueno, el hombre, bueno, obviamente lo dice más bonito, yo lo voy a parafrasear, pero una de las primeras partes le dice, bueno, a Adán ya repartí todos los atributos.
¿no? Las aves vuelan y pueden reinar en el cielo, y los peces en el mar, pero tú pues ya llegaste tarde porque ya lo entregué todo. Lo único que te puedo dar es libre albedrío, para que tengas la capacidad de ser arquitecto de tu destino y construir lo que tú quieras, ¿no? Entonces puedes llegar a ser una bestia, pues el hombre puede llegar a ser una bestia o puede ser un semidios, él lo decide, él sabe cómo va a construir su vida. Eso es lo que yo te puedo dar a ti, Adán, para que te puedas mover en el mundo. Entonces de ahí viene el concepto, de ahí empieza a operar el concepto de dignidad. ¿Qué es dignidad? Bueno, es la estima que tenemos sobre una persona, es el respeto que le debemos a una persona, ¿no? Es esa, y obviamente es el señalar que ningún ser humano, ya me voy a pasar un poco más a los términos de Kant, porque también Kant en la metafísica de las costumbres nos habla sobre dignidad, y en otros que es la ilustración, en todo ese tipo, él siempre tocó dignidad. Y él dice, bueno, ¿de qué va para mí la dignidad? Retomando también las ideas de Piccolo, dice, bueno, de que ningún ser humano es medio, sino fin. Por consiguiente, yo no puedo instrumentalizar a ningún ser humano, por ninguna que sea mi razón. Jamás ningún ser humano es un medio, sino que siempre es un fin. Por eso dice en la metafísica de las costumbres Kant, el hombre pertenece al reino de los fines, ¿no? Porque él es un fin en sí mismo y por eso va a estar dotado de autonomía, autónomos por sí, ¿no? Para que tú te legisles, te des tu propia ley y entonces tú te acomodes en el mundo como más te parezca a ti, ¿no? Por eso para Kant la dignidad y la autonomía, como también lo vemos un poquito con el libre albedrío Piccolo, son un binomio, que es como si no le das posibilidad de autolegislarse, ¿cómo es posible que pienses que va a ser digno así? ¿Cómo le vas a dar tu espacio para que busque su dignidad a este ser humano? Entonces, la dignidad también estriba en que ningún ser humano, no podemos decir es que vale más o vale menos. Todo ser humano es valioso e importante, también esto va a la dignidad. Luego nos cuesta, pero es esta parte, ¿no? Ningún ser humano es más valioso ni otro, y es más, es este sentido también un poco capitalista en el que vivimos, es que yo quiero más al otro y a este lo quiero menos, ¿no? La idea de dignidad es preservar y detentar por siempre el respeto que yo le debo a ese ser humano, y la proyección positiva que tenga de sí mismo es preservarla, ¿no? De eso va la dignidad. Lo voy a llevar porque les estoy hablando de 3 ideas de dignidad para que tengamos tela de dónde cortar. Luego viene Koenig, me gusta mucho, él es más reciente, alemán, él en 2005 más o menos escribe su libro de la dignidad, y bueno, él le quita este velo de la razón práctica de Kant y tanto individualismo, porque pues Kant era más individualista. Dice, no, debemos ahora buscar la dignidad pero como un bloque común, como un proyecto para la humanidad y como un diálogo multicultural. Entonces le quita este velo de individualismo a la idea de Kant y hace otra formulación muy interesante de cómo entre comunidades debemos de apelar por la dignidad de los mismos individuos, ¿no? Esto es bajar del pedestal de individualidad a la dignidad y ponerlo en un plano más colectivo, que de eso se trata ahora, de trabajar en bloque, ¿no? Pues teniendo estas ideas, ¿no? Yo anoté y dije, bueno, entonces si estos derechos de la personalidad están buscando mantener esas proyecciones favorables de la persona y no soslayarlas de ningún tipo, bueno, entonces yo asumí, y esta es mi primera premisa, que los derechos de la personalidad son emanaciones directas de la dignidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en el derecho civil, acuérdense, bueno, y es que están mis alumnos de acto jurídico, entonces por eso estamos viendo este tema, ¿no? Que es parte del desarrollo del programa de acto jurídico. Siempre les digo a mis alumnos, ¿qué estamos cuidando en el derecho civil? A la persona, ¿no? O sea, la que me importa ahorita es la persona. Entonces, el derecho civil crea todo un marco, ¿no? Y por eso en el derecho civil tenemos el dogma, que le dicen hasta el dogma de la autonomía de la voluntad, ¿no? Y ahí está en el artículo 6 del Código Civil del Distrito Federal. Ahí está, y dice, pueden contratar lo que quieran las partes siempre y cuando no vayan en contra del orden público ni afecten los derechos de terceros. Ese es el principio del dogma de la autonomía de la voluntad.
¿Por qué está operando así nuestro derecho civil? Que obviamente encuentra muchas de las ideas de Kant, porque Domat y Potier las retomaron para hacer su teoría del contrato y después plasmarlas en el Código Civil que tenemos. Bueno, en el de Napoleón, y nosotros tenemos mucha influencia del mismo, porque están tomando estas ideas. Lo que querían en el individualismo, en el que estaba el nuevo régimen francés, donde se hace este código, pues era la máxima libertad a los seres humanos para que ellos pudieran hacer lo que quisieran. Entonces dice el hecho, yo te tengo que dar un arma, como es la autonomía de la voluntad, para que tú solo te normes y tú solo sabrás cómo satisfaces tus necesidades de la mejor manera. Yo estoy para servirte. Y entonces también cambia la filosofía política del Estado, ¿no? Ya no es esta república con Platón, donde más bien el individuo está al servicio del Estado, sino que cambian los papeles con la Revolución Francesa. Entonces, de todos estos postulados nos enriquecemos y el derecho civil se enriquece y los retoma, y entonces los tenemos y ahí anda. Y ahorita por eso se habla ha salido igual en diciembre, salió, es tesis aislada aún, pero bueno, esta sostiene que el principio de autonomía de la voluntad no solamente es un principio de derecho civil, sino que lo ha extendido y le dio rango constitucional. Dice que ahora aplica para todas las materias porque es la forma idónea de que el ser humano tenga un libre desarrollo de la personalidad, que este es un concepto también bastante interesante y lo vamos a retomar un poquito, porque como les digo, son temas bastante amplios, ¿no? Y una hora pues nos queda escasa, pero también más sería también aburrir demasiado. Entonces con una hora tenemos, no hay problema, lo sintetizamos. Entonces bueno, estamos con que son estas emanaciones, ¿sí?, de la dignidad de la persona que está custodiada por el derecho civil. Ahora estoy en derecho civil, ¿sí?, las está custodiando y dice, bueno, formulo mis derechos de la personalidad, ¿no? Y aquí los tengo y los vamos a retomar a profundidad, ¿no? Acuérdense, dignidad también está ya en nuestro artículo primero de la Constitución, viene de todas estas declaraciones. Y bueno, para no perderme, que luego ya saben mis alumnos que divago mucho, no quiero divagar, quiero ser lo más concreta que pueda. Entonces, ¿cuáles son los derechos de la personalidad? Por cierto, tenemos nuestra ley aquí en el Distrito Federal y se llama, tiene un nombre súper largo, se llama Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de los Derechos a la Vida, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, ahí los detenta, sin embargo, muchos de ellos están implícitos en la legislación, obviamente. También nuestro Código Civil en el 1916 lo retoma, ¿no? Y estas partes. Ahora bien, voy a comenzar por explicarles algunos de estos, ¿no? Porque lo que quiero es meterme en ellos para que vean cómo se hilvanan con los derechos humanos, ¿no? Por eso que voy a explicarlos, no quiero quitarles mucho tiempo en esto, pero sí es necesario que los veamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? El primero, el derecho a la vida, ¿no? Y bueno, todo ser humano tiene derecho a tener un ciclo de vida pleno, esto es tener hijos, estudiar las etapas de un ser humano, ¿no? Infancia, adolescencia, juventud, primera juventud, segunda juventud, el desarrollarse, estudiar, trabajar, jubilarse. A esto nos referimos con este derecho a la vida, ¿no? Tengo derecho a vivir y vivir de esta forma y desarrollarme. Todo esto va muy intrínseco y por eso se los mencionaba por asomo un poco a lo que es el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, que ahorita se está manejando mucho, porque se le toma como un derecho llave, porque le dicen llave, bueno, porque me da acceso a abrir otros derechos, ¿no? A invocar otros derechos. Porque hablar de libre desarrollo de la personalidad indica que tengo derecho a la vida, indica que tengo derecho a un nombre, a que me individualices, a tener parentesco, a tener una nacionalidad, a que un Estado me reconozca, a tener vivienda digna, a lo que manejan mucho también en la Constitución de Alemania, el mínimo vital, le dicen. O sea, tú, Estado, me tienes que proporcionar cierta estructura que conlleva vivienda digna, ingresos dignos, para que yo tenga mi mínimo vital y pueda vivir de acuerdo a una forma digna, ¿no? Entonces, de eso va.
Entonces, por eso estriba y pivotea mucho lo que es el libre desarrollo de la personalidad como derecho para integrar también lo que estamos viendo de derechos de la personalidad, ¿no? Entonces, nuestro primer derecho a la personalidad es a la vida, ¿no? Creo que con ese no tenemos tanto problema de análisis. El otro derecho es el derecho a la disposición del cadáver. Las disposiciones en cuanto al cadáver están en los artículos 320 a 350 de la Ley General de Salud, ¿okay? Y ahí vamos a encontrar diversas, es bastante amplio, yo lo traté de resumir en las disposiciones más a destacar, ¿no? En cuanto a cómo el ser humano puede disponer de su cuerpo, de qué manera, si quiere donar órganos, si no los quiere donar, si es cadáver conocido, si quiere de conocido, que dice ahí la ley, dice cadáver de conocido, que queda un poco raro eso. Bueno, se supone que es de persona que sí sabemos quién era, sí la pudimos identificar, entonces le vamos a dar derecho a él mismo que haya dicho que quería que se quedara su cadáver, si se donaban los órganos, si se iba para instituciones académicas y lo estudiaran, ¿no? O se le pregunta a los cónyuges o concubinos, en este caso. Entonces de eso va, el que yo con mi autonomía, con mis libres disposiciones, me sepa dar un cauce y decir, bueno, ¿qué quiero también al final de mis días con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar? Pues hasta con eso se mete el derecho, porque necesitamos cuidar al máximo a la persona, es lo que más me interesa, ¿no? Sobre todo de eso va el discurso de derecho civil. Antes era más patrimonial, pero ahora yo también estoy tratando de quitar esa idea. O sea, realmente si uno analiza, si el derecho civil nació en un principio para cuidar el patrimonio, y es muy patrimonial. Sin embargo, ahora sí está cambiando su naturaleza y nos importa más la persona ya como tal, porque ya tenemos súper regulado, diría yo, lo que es todo el patrimonio. Está suficientemente regulado, la que más necesita atención es la persona, ¿no? Entonces, bueno, estas disposiciones en cuanto a la la libre disposición del cadáver las encuentran en estos artículos, ¿no? ¿Cuál es el destino final del cadáver cuando no es de una persona conocida? Bueno, se incinera, o puede ser que sea donado a alguna institución académica para estudios. Sin embargo, ya está bien terminado el estudio, lo van a incinerar. Esas son las disposiciones finales que enmarca la Ley General de Salud, ¿eh? Que también, para que vean cómo se dice, diversificado y en qué ordenamientos también tenemos que recurrir. Por eso les digo, no es un tema tan sencillo, sino que es complejo. El otro derecho de la personalidad es derecho a la integridad física y emocional, ¿no? Y bueno, integridad viene de integritas, que significa la totalidad. Esto es que la persona esté plena física y emocionalmente. De ahí la definición de salud que tenemos de la OMS, que dice, es el estado completo de bienestar, ¿no? Entonces ya no es la ausencia de enfermedad para conceptualizar salud, sino más bien el bienestar que debe de tener la persona, ¿vale? En este aspecto estamos hablando, y me importa que la persona tenga cierta, y de hecho nosotros tenemos una ley, aunque está muy mal hecha, pero bueno, es la ley de salud mental, búsquenla porque salió hace 3 años, está muy mal hecha, pero pues allá anda, ¿no? Sí, estaba muy mal regulada, debieron haber sido un poco más curiosos, que hombre, que también hacen las cosas pero no son curiosos para hacerlas. Tiene su chiste hablar de salud mental, tiene su chiste decir, tengo derecho a que no me estén violentando en el trabajo, a que no me estés denigrando, ¿no? Tengo derecho a que me trates como un ser humano, ¿no? Y realmente en esta sociedad donde difícilmente vemos quién viene a nuestro lado y vamos siempre a las prisas, ¿no? Eso también disminuye cómo cuido yo la integridad de un ser humano, ¿no? O sea, debemos de entender que somos seres humanos, somos algo delicado, ¿no? Y estos nuevos tratos que tenemos de todo rápido y me vale si estás bien o mal, te caíste, pues qué bueno, levántate y sigue rápido y vámonos. O sea, este tipo de cosas, este tipo de inconsciencia hacia el prójimo es también una de las cosas que el derecho tiene que ver. Por eso ven que se preocupa y dice, bueno, el derecho a la integridad física y emocional.
a que yo no soslaya a ningún ser humano de ninguna clase, ¿no? De hecho, por eso también tenemos un poquito lo que es ley de voluntad anticipada. Aquí en otros estados apenas son 11 estados los que la tienen. ¿Por qué? Porque estamos cuidando que en los últimos días de la persona no le hagan un ensañamiento clínico. Que si sabemos que ya no tiene remedio su enfermedad y todavía yo sigo ensañándome y la resucité ya 3 veces, pero ya tiene 3 infartos cerebrales. Y aún si recupera la conciencia no va a ser ya plena esa persona. ¿Quiere ya vivir así? Esta ley de voluntad anticipada que no es eutanasia, pero lo que hace es acotar estas partes para cuidar la integridad física de la persona y también la integridad emocional de los parientes de las personas que están en estos casos, porque ellas también sufren, ¿no? No es nada gracioso que tengamos un enfermo terminal con hemorragias, ¿no? Digamos caso de cáncer, ¿no? No es el mejor cuadro para una familia que ama a ese ser humano. Ahí está la proyección, ¿la ven? Ahí está el derecho de la persona, ahí está. Esa proyección de amor que le tiene hacia la persona, no es nada gracioso verla que se está desangrando. Entonces, eso es lo que el derecho un poquito está cuidando con estos. Digo un poquito porque la verdad es que eso es muy complejo, cuidar estos derechos. No nada más hay que echarle la culpa o la carga nada más a la legislación, sino que es un trabajo multidisciplinario esto, ¿no? Pero bueno, de eso va el que tengamos un derecho a la integridad física y emocional, ¿no? Ahora, vamos bien el tiempo. Okay. El derecho al honor, ¿no? Y bueno, ¿qué es el honor? Son los sentimientos y de estima de cómo se proyecta una persona en sociedad, ¿no? Son todas estas proyecciones psíquicas y sociales que yo tengo de mí mismo y que las otras personas tienen de mí. Ahora sí que lo podemos asociar un poco con la buena fama, ¿no? De la que nos hablan. Bueno, obviamente tiene una connotación ética, moral, ¿no? Y se encuentra muy ligada a lo que son los sentimientos de las personas. ¿Cómo me concibo yo? ¿Cuál es mi autoestima? ¿no? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo pienso que las demás personas más o menos se expresan de mí? De esto va el derecho al honor. Por eso, cuando vemos difamaciones, o cuando vemos que los insultan, sobre todo pasa mucho en medio de los espectáculos, pasó, yo me acuerdo mucho porque me tocó en aquel tiempo, a Sacha Montenegro, le dijeron, creo que cabaretera o algo así, una periodista, y bueno, ella demandó en base a esta ley, demandó que le habían perjudicado su derecho al honor y que la habían difamado porque ya no tenía esa proyección de sí misma y que en sociedad aparte la andaban diciendo fichera, ¿no? Sí, porque creo que le dijo, no cabareta no, sino fichera, sí, ese fue el término. Entonces obviamente se enojó Sacha Montenegro y la demandó y ganó y no la indemnizaron económicamente, pero sí tuvieron que publicar la disculpa, porque también vamos a ver otro problema aquí. Como que tenemos miedo en las indemnizaciones para este tipo de derechos. Sí, yo no me quiero poner materialista, yo soy la menos, pero sí les diré que con PAN las penas son menos. Pero el legislador tiene tanto miedo y también los jueces tienen tanto miedo, pero bueno, ahorita voy a analizar esa parte, ¿no? Entonces, a lo que voy con el ejemplo de la señora Sacha Montenegro es cómo ella pudo alegar esto porque dijo, estás metiéndote con mi honor. Oye, ¿por qué te expresas así de mí? ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes este sentido de respeto? Y ahí viene la dignidad. ¿Por qué no tienes este sentido de respeto hacia mí? ¿no? Entonces te exijo por medio también de esta ley y porque me estás molestando mis derechos de la personalidad, me haces un daño moral, artículo 1916 del Código Civil, estás haciendo un daño moral, te demando, ¿no? Y ahí viene esta respuesta entre particulares, ¿no? Por eso es la horizontalidad de la que habla el título de la conferencia, ¿okay? Bueno, no voy a abundar más. En la ley, por cierto, en la ley que les habla de responsabilidad civil, viene en el artículo 13 y 14 y les explica qué es el honor, ¿no? Y lo que es el derecho a vida privada, ¿no? Ese es otro de los derechos de la personalidad, el derecho a la vida privada. ¿Qué es la vida privada? También son cosas muy complejas, ¿no? Más ahorita con redes sociales donde publicamos hasta dónde andamos comiendo, ¿no? O cómo está decorada mi sala, ¿no? Mi nueva sala, lo cual está bien si lo quieren compartir, redes sociales son para compartir,
Pero bueno, hay ciertas áreas o ciertas zonas donde la persona quiere desarrollar su vida de una manera en que no tengan injerencia otras personas u otros ojos. A eso se refiere un derecho a la privacidad, ¿no? Y lo pelean mucho las estrellas, los ídolos, ¿no? Prince lo peleó bastante, dijo que ahora que se murió Prince lo voy a utilizar de material didáctico, yo lo admiraba mucho, pero también lo utilizó. Bueno, Prince durante mucho tiempo se encajó en una demanda muy grande contra sus fans porque usaban mucho su nombre para ponerse, decían, me despersonalizas, me quitas mi propia intimidad. Y durante muchos años se trabó en una demanda de este tipo, ¿no? Para que vean cómo están en boca de todos. Lo que pasa es que este tipo de demandas son muy complejas. Y yo que veo juicios orales en materia civil y vimos uno de daño moral, se dieron cuenta, yo creo, mis alumnos, de lo complejo que es desarrollar una acción de daño moral. Entonces esta la que se proyecta con estos derechos. Son complejas, no es tan fácil. Yo tengo que establecer un nexo causal entre el daño y el hecho ilícito, frente a obra, y eso es lo complejo que tienen que explicar en la argumentación. Entonces no es tan sencillo. Pero bueno, o sea, ya no me voy a desviar, pero lo que es derecho a la privacidad es esto, es esta zona a la que no quiero que tengan acceso los demás, porque es mi zona para yo desarrollarme, yo meditar, rascarme el ombligo, lo que se me ocurra, pero es mi espacio, es mi zona vital, y no tienes tú por qué entrometerte, no es de tu incumbencia que hago en mi zona, en ese espacio que yo me doy para mí, ¿okay? Entonces también el derecho a la intimidad y a la vida privada, ¿no? Donde convivimos con los seres queridos, es también un derecho de la personalidad. ¿Okay? El derecho a la propia imagen, esto va también mucho con la disponibilidad que hacemos de la reproducción de la imagen de una persona, cómo y cuándo queremos que se publique. ¿Sí? De eso va el derecho a la propia imagen, donde quiero sí que mis datos, mi imagen esté, y donde no quiero que esté y cómo quiero que se publique. De eso trata el derecho a la propia imagen, ¿no? Y también ella misma tiene derecho a difundir ciertas imágenes, que es lo que hacen en redes sociales, eso es por ese derecho, ¿no? Sin embargo, de eso a que tú lo utilices para otras cosas ya interfiere y puede soslayar mi dignidad, ¿no? Tenemos el derecho a la identidad, ¿no? Que le dicen el derecho al nombre en la reforma, hubo una reforma recientemente, parece que fue en junio de 2014, donde se elevó a rango constitucional o a derecho humano, porque se reformó el artículo 4 constitucional, donde ahora es obligación de todo padre registrar al niño, ¿no? Y ese es el derecho a la identidad, es el derecho al nombre. Sí, todo ser humano tiene derecho a saber de dónde viene, quiénes son sus padres, cuál es su parentesco, y tiene derecho a un nombre, a que le llamemos con, bueno, el nombre es el conjunto de vocablos que me permiten identificar e individualizar a un ser humano, ¿no? Bueno, toda persona tiene derecho a esto, y más con la reforma, y esto sigue siendo parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Entonces, que identidad es un tema muy complejo, ¿no? Las concepciones psíquicas que yo tengo de mí, que me gusta, que no, incluye sexualidad, todo esto, bueno, un poquito el derecho se mete y dice, bueno, por eso hay derecho a la identidad, ¿no? Entonces todo niño que nazca debe ser registrado y le debemos de dar un nombre, ¿no? De eso va, ¿ok? Y bueno, también que es un derecho, como les digo, amplio, aparte de saber la afiliación, que eso fue, ahorita metiéndome un poco, sí quería retomar esa idea, las madres de la Plaza de Mayo allá de Argentina, ¿no? Chile también se ve un poco esto, bueno, fueron niños que nacieron de personas que eran dañinas para el sistema, ¿no? Nacían en cautiverio, los padres, quién sabe qué les hacían, la mayoría los ejecutaban, pero al niño lo regalaban sobre todo a familias de militares. Entonces mucho han peleado estas señoras por identificar si son algunos de sus nietos, ¿no? Mucho se ha peleado, y bueno, esto es lo importante, el derecho a mi pertenencia, de dónde en realidad vengo, quién soy, quiénes fueron en realidad mis padres, cuál es mi línea de parentesco, ¿no? Y ahí, bueno, ahí fue una violación de Estado, ¿no? Pero así de importante es el derecho a la identidad, ¿no?
Y desde que también, y este derecho por eso es una amalgama muy compleja, porque también incluye el que si yo me quiero poner jeans y el que si yo me quiero perforar también, porque así quiero manejar yo mi percepción, y si quiero traer tatuajes, y si quiero ser rubia, ¿no? O sea, como tú quieras, si me quiero pintar las uñas azul, bueno, ¿a quién le importa? Yo me siento bien arreglándome así. Entonces también por eso se ilvana la no discriminación, ¿no? O sea, lo que quiero que vean es cómo este tipo de derechos son tan complejos y cómo se amalgaman en un mosaico, que si yo le molesto eso, estoy molestando todo un libre desarrollo de la personalidad. Así de grave es lo que estoy yo haciendo, ¿no? De eso va. Ahora, los derechos de autor también son considerados derechos de la personalidad, son de contenido moral, son parte del patrimonio moral. No los encuentran obviamente en el Código Civil, sino que están en la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿no? Y bueno, se refiere, o está integrado más bien este derecho, por la forma en cómo se va a publicar la obra, ¿no? Por la autonomía que tiene el autor, él puede decir cómo, con quién la publica, en qué términos la va a publicar, cuál será la distribución. Todo esto lo puede decidir el autor, ¿no? ¿Por qué? Porque se está cuidando un derecho intelectual, ¿no? Una creación, algo nuevo, algo de la creatividad del ser humano y cómo quiere que se reproduzca. Eso es lo que está cuidando, ¿no? Y bueno, a mí me puse aquí porque el artículo 11 dice: el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, ¿no? En virtud del cual otorga protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial, ¿no? Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial, ¿no? Así está integrado los derechos de autor. Yo lo cito aquí porque quería que tengan una referencia legal, pero bueno, obviamente para mayor abundancia en el tema, ahora sí que vayas a la Ley Federal de Derechos de Autor para que abunden en los mismos, que son muy interesantes, y es esta parte de defender la creatividad y el estatus que también adquiere una persona, ¿no? Por haber generado una obra nueva. Entonces por eso también es esta parte que dice, tiene una proyección moral, pues sí, por el estatus que adquiero yo, porque tuve una idea original, ¿no? Por eso también se está cuidando esta parte, ¿okay? Y bueno, déjenme ver si les alcanzo a leer estas partes, si no ya me voy a ir ya más para cerrar el tema, porque ya, ahora sí. Bueno, las principales características de estos derechos de la personalidad son irrenunciables, ¿sí? No admite que ningún ser humano lo renuncie, son inalienables. ¿A qué se refiere la palabra inalienable? Es que no lo puedo ceder, ¿sí? No lo puedo transmitir. Imprescriptibles, con el solo transcurso del tiempo no se pierden, ¿no? A eso se refiere la prescripción, como la institución jurídica por medio del local adquiere derechos o me deshago de obligaciones. Pues esto no pasa con los derechos de la personalidad, son imprescriptibles, ¿no? Y bueno, esto sí se los voy a citar textualmente. En ese orden de ideas podemos concluir que los derechos de la personalidad, por eso quería que vieran antes el contenido de los mismos, son bienes intangibles que emanan de la dignidad, y estos derechos fundamentales custodiados por el derecho civil constituyen una barrera, un mecanismo de protección que frena el ejercicio de la autonomía de la voluntad, evitando que se lastime la dignidad de los particulares a manos de otros particulares. Se proyectan en la estima y consideración social individual que todo ser humano tiene respecto de sí y en sociedad, y forman parte evidentemente del patrimonio moral. Es un breve concepto que yo les puedo dar de derechos de la personalidad y cómo de estas premisas, de partiendo de la dignidad, después el contenido de los mismos. Por eso yo quería antes analizar el contenido, para que vean cómo todos están enfocados a mantener la dignidad de la persona y después ya hacer como tal el concepto, ¿no? Entonces, ahora obviamente yo no soy la única que lo dice, hay una jurisprudencia muy interesante que sacó. No la puedo leer porque está muy extensa, pero bueno, se llama desde 2012, ¿no? Es constitucional, desde la primera sala de la Suprema Corte, derechos fundamentales, su vigencia en las relaciones entre particulares. ¿Qué explica esta jurisprudencia a grandes rasgos? Bueno,
que sí, que un particular sí me puede violar derechos humanos en un plano horizontal. No necesariamente tiene que venir la autoridad o el Estado a violar un derecho humano, sí, también lo puede hacer un particular, ¿no? Sí se puede, y les digo porque normalmente yo doy derechos humanos, la di en la Barra Nacional de Abogados, les llego uno con este tema y están muy con el chip de, no, es que nada más el Estado, no, tenemos que aprender una cosa y de eso también va el que yo tenga la osadía de venir y presentarme aquí. Tenemos que ver ya el derecho como algo más flexible, ¿sí? El derecho es un fenómeno social que se va construyendo y él más bien sigue al fenómeno social, él se tiene que poner al corriente del fenómeno social. Él no puede estar haciendo como tal el fenómeno social, él lo tiene que seguir. Entonces ahora sí se ve mucho que un particular me viole o me lastime un derecho humano, sí se ve, ¿no? Tanto sí que por eso tenemos de hecho la legislación penal, más que es otro término, no me voy a meter con él, pero por eso, por estos principios, porque tengo que cuidar que de esta relación de coordinación que hay entre particulares, que ya no también hablar mucho de este tipo de relaciones, pero bueno, esta coordinación que hay, sí me lo pueden lastimar. Y si no ven un día, y me voy a ir a los extremos con el ejemplo para que cerramos bien y vean cómo sí les puede violar un derecho sin cometerles un delito. Les voy a dar el ejemplo, ahí voy, sí, porque han de decir, es que todo sería como delito y quedarían penal. No, sí hay ejemplos. Han visto, y está y no es que me ponga yo hollywoodense, de verdad que no, pero han visto La decisión más difícil con Cameron Díaz. Bueno, véanla porque está palomera y está bonita y los hace chillar, y me hizo llorar y bueno, véanla, está bonita y es altamente recomendable. Pero viene a su vez inspirado en un caso de Canadá que sí fue real. Entonces, ¿qué pasa? Y a lo mejor me pongo muy spoiler, pero bueno, es didáctico, ¿no? No es que les arruine yo el final, pero no les voy a decir el final, sino que ¿qué pasa? Es una señora, Cameron Díaz, que tiene una hija. A la primera niña le da leucemia y luego le sugiere el médico que tenga otra para tomarla como de refacción. Entonces a la pobre niña cada rato le están interviniendo, ¿no? Y ahora la médula, y ahora un riñón para tu hermana, y pues la refacción ahí. En este caso se dio en Canadá y la mamá le puso a Dan al niño, así de soberbia la señora. Pero bueno, digo yo, eso ya es un punto muy personal mío, ¿no? Tampoco los quiero contaminar. Entonces, ¿qué pasa? Sí, no, porque ustedes tienen que hacer su propio criterio. Una cosa es que a mí no me parezca y otra cosa es que ustedes me digan otra, completamente distinto, y estoy o sea, a lo mejor no estaré de acuerdo, pero lo respeto, ¿no? Entonces no quiero cosificar criterios, ni que se enfilen conmigo. Pero, ¿qué pasa? No le están lesionando a la niña con tanta intervención y que vamos al médico y ahora aquí y ahora allá, como si a todos nos gustara ir con el médico, como perdón de mi hermano que es doctor, pero a mí no me gusta, porque ya tengo uno que llegar y mire me pasó esto, ¿no? Entonces, la incomodidad de una niña que va y la tiene que estar interviniendo con cosas que ella no tiene por qué, sino porque está haciendo una refaccionaria, ¿no? Prácticamente la está tomando como refaccionaria. Entonces tienen que sufrir toda esta laceración en su integridad física y emocional, porque a nadie también nos gusta que te voy a sedar, no sé si pasa algo malo en la operación, pero pues ahí vamos. Porque son resultados de la buena práctica médica, entonces algo puede también salir mal. Entonces la angustia que encima le genero yo a un ser humano metiéndolo en quirófano, y más en un niño, porque todavía se supone que un adulto controla más sus emociones, pero un niño, ¿no? La angustia que yo le creo y en las continuas intervenciones quirúrgicas, no estoy lacerando su integridad física y no la podemos acusar de lesiones, porque ahora voy a decir, no, pero es por la niña y ella es compatible, que no sea egoísta, que más o menos eso vale el argumento ahí en la película, pero véanla para que vean cómo termina, porque de hecho tiene que meter la mano el juez. Entonces también es un buen caso para que vean cómo mete la mano la legislación, ¿no? Que también se mete ahí el derecho. Entonces, de esa forma me puede violar a mí un particular, y hay otros ejemplos, más que ya no me va a dar tiempo de tomar, pero de esa forma sí, un particular sí me puede hacer una violación de derechos humanos.
Porque en base a, y esto es de lo que habla el texto de la jurisprudencia, en base a que yo tengo una autonomía de la voluntad, puedo andar haciendo lo que se me dé la gana, sí, y puedo contratar y convenir como yo quiera, sí, pero en base a eso lo tengo que cuidar, y por eso dice la jurisprudencia, tenemos que cuidar cómo esta autonomía de la voluntad se va proyectando y se va dando, ¿no? Porque sí puede lastimar un derecho humano. Entonces, como principales conclusiones, ya para cerrar esto en 3 minutitos, ¿no? La dignidad, dentro de ella se hace posible la condición humana, por eso es tan importante que hablemos de dignidad, porque es ella la que hace posible la condición humana en un contexto de posmodernidad donde ya no hay proyecto de humanidad, ¿no? Entonces, por eso es un arma esencial en la argumentación hablar de dignidad, ¿no? El derecho civil es un aliado indiscutible de la dignidad, ya que parte de la persona a quien reconoce como centro de derechos y obligaciones, ¿no? El artículo 4 constitucional nos consagra el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad integrado por el derecho a la identidad, y en el artículo 1 constitucional encontramos a la dignidad como ahora va a operar, ¿no? Acompañada de lo que es principio pro persona, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad es una prioridad que obliga al Estado a no interferir o delimitar otros derechos, pero que también obliga a los particulares a no atentar contra estos derechos, ¿no? Y bueno, obviamente la autonomía de la voluntad permite al ser humano custodiar su dignidad. La capacidad de autodeterminación brinda la posibilidad de que un ser humano se desarrolle plenamente. Por eso también es muy importante la autonomía, ¿no? Y bueno, nuestra ley de responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen del Distrito Federal solo contempla 3 derechos, dejando a un lado el derecho a la vida, la identidad, la integridad corporal, y bueno, creemos que sería bueno una reforma en cuanto a esta, ¿no? Para abarcar más y darlos, ¿no? Entonces, de esto va. Ahora, si quieren ahondar en el tema, hay más legislación, pero yo me hago hay más documentos, pero yo me hago el comercial porque pues así soy yo. Está mi artículo publicado, ¿no? Acaba de salir este año, habla en Amicus Curiae, habla sobre esto, se llama La naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad, es gratis, ahí anda descargable, entonces un momento que tengan de debilidad o de morbo académica lo pueden tomar, o pueden tomar otras cosas, ¿no? Pueden ver la bibliografía que yo manejo en el artículo. Lo que quiero es, o sea, lo que ya tenemos nosotros es que generar abogados que tengan la cosquilla de generar doctrina. Urge que la doctrina del derecho vaya cambiando porque se tiene que adaptar a la nueva concepción. El derecho ya no opera como antes operaba, como a mí me lo enseñaron con que ya no, esas ideas, con todo respeto para los autores, que yo los respeto porque caray, hicieron su trabajo, pero son de su contexto. Ahora es necesario adaptar al derecho. Ahora las ciencias sociales están operando con teoría de Habermas, con teoría se me olvidó ahorita el nombre, bueno, con teoría del caos, porque tenemos una sociedad sí que está caótica, que es imprevisible, que no sé a dónde va, y yo tengo que prepararme para ser flexible. Entonces por eso el derecho tiene que ser flexible, y por eso la jurisprudencia es una herramienta esencial para ir acotando el derecho y acomodarlo, porque estoy operando en una sociedad del caos y tengo que estar preparado para improvisar, ¿no? Y construir nuevas cosas cognitivamente hablando dentro del derecho de manera improvisada, pero sin hacer tonterías como los legisladores que pasó un problema, voy y hago alguna ley, ya lo solucioné. No, sino realmente tener una reflexión y hacer un trabajo multidisciplinario y cubrir todo este tipo de lagunas. Entonces es muy importante, abogados, ustedes como las nuevas generaciones aquí, que asuman otra postura con respecto al derecho e impulsarlos a ustedes a pensarlo, y a lo mejor yo con mi artículo esté también mal. Nadie tiene la verdad absoluta, también. O sea, a lo mejor yo también esté mal. No hay verdades absolutas, ¿no? Y más Elena Bátimo con Adiós a la verdad, dicen ya no hay verdades absolutas, hay consensos. Entonces se supone que el derecho tiene que tener un diálogo con otras disciplinas, de hacer consensos y legislar adecuadamente. Por eso el derecho ya no debe de ser aislado, endogámico. Esto yo todo, no, tiene que recurrir a otros diálogos con otras materias. Entonces, de eso va ahora esta nueva concepción, esta ética de la finitud, que le dice Bátimo también, de que me entiendo en el diálogo y con sus sentimientos, y así creo mi ética. Bueno, de esto va, ¿no? El amor como caridad.
y todo esto lo tenemos que retomar, este tipo de valores en el derecho. Entonces yo los invito a que también me critiquen en el artículo, o que vean otras fuentes, o que simplemente busquen y traten de hacer nueva doctrina, abogados, porque de verdad urge y sería un encanto que la facultad sea punta de lanza en nueva doctrina en el derecho. Entonces, esa también es mi invitación. Y les agradezco mucho su atención, que pasen un bonito día. Nada más para darle las gracias a la maestra Aida de Carmen San Vicente y de parte del señor director, otorgarle un reconocimiento por esta destacada conferencia que nos ha dado. Maestra, señor director.